Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que os encontréis con muchísima energía para descubrir un tema que os aseguro, os va a sorprender. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que se esconde detrás de la belleza, del perfume, de la delicadeza de las flores. Sí, hoy vamos a hablar de las flores, pero no de una forma convencional. No vamos a centrarnos en sus nombres científicos o en cómo cultivarlas, sino en lo que realmente significan, en el lenguaje oculto que han desarrollado a lo largo de la historia y en cómo ese lenguaje sigue influyendo en nosotros hoy en día, aunque no seamos conscientes. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia, la simbología y las tradiciones, porque vamos a descubrir juntos el secreto detrás de las flores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero pediros un pequeño favor. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis ahora mismo. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así ser los primeros en descubrir nuevas curiosidades y misterios como el que vamos a explorar hoy. Venga, dadle al botón de suscribirse, no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos a desvelar el secreto que ocultan las flores. Desde tiempos inmemoriales, las flores han sido mucho más que simples adornos. Han sido símbolos de amor, de amistad, de luto, de esperanza, de perdón. Han servido para expresar emociones que a veces las palabras no alcanzan a describir. Piensen por un momento en la rosa roja, el símbolo universal del amor y la pasión. ¿Por qué la rosa roja y no, por ejemplo, el girasol? ¿O la margarita? La elección no es arbitraria. Cada flor con su forma, su color, su perfume tiene una historia que contar, un significado que transmitir. La historia del lenguaje de las flores, también conocido como floriografía, es fascinante. Aunque algunas culturas antiguas ya utilizaban las flores para expresar ciertos sentimientos, como los egipcios que asociaban el loto con la resurrección, la verdadera explosión de este lenguaje se produjo en la época victoriana. En una sociedad tan reprimida y llena de formalidades, donde las emociones no se expresaban abiertamente, las flores se convirtieron en un medio de comunicación secreto y sutil. La rigidez social de la época victoriana actuó como catalizador para el desarrollo de un lenguaje floral complejo y matizado. Las reglas de etiqueta impedían expresar abiertamente sentimientos, especialmente los románticos, y las flores ofrecían un canal seguro y discreto para la comunicación. Las damas victorianas, expertas en el arte de la floriografía, podían enviar mensajes complejos y elaborados a través de un simple ramo de flores. La elección de cada flor, su color, la forma en que se colocaban en el ramo, todo tenía un significado preciso. Un pretendiente podía declarar su amor con una rosa roja, mientras que una flor de azahar simbolizaba el matrimonio y la fidelidad. Un ramo de no me olvides transmitía el deseo de ser recordado, y un crisantemo amarillo expresaba un amor rechazado. La habilidad para interpretar correctamente estos mensajes florales se convirtió en una parte importante de la educación femenina. Los diccionarios de flores eran manuales esenciales en los hogares victorianos, y su estudio permitía a las damas comprender las sutilezas de cada mensaje floral. Existían diccionarios de flores que detallaban el significado de cada una de ellas, y las personas se tomaban muy en serio este lenguaje. Era una forma de comunicarse sin ser descubiertos, de expresar sentimientos prohibidos o de enviar mensajes que no podían ser dichos en voz alta. Imaginad la emoción y la intriga de recibir un ramo de flores y tener que descifrar su significado oculto. Era como jugar a un juego de espías, donde las flores eran las portadoras de mensajes secretos. Las composiciones florales no eran simples arreglos estéticos, eran cuidadosamente construidas para transmitir un mensaje específico. Incluso la forma en que se entregaba el ramo tenía un significado. Por ejemplo, sostener las flores con la mano derecha implicaba una respuesta afirmativa, mientras que la mano izquierda indicaba lo contrario. Pero el lenguaje de las flores no se limitaba a la época victoriana. A lo largo de la historia, diferentes culturas han atribuido distintos significados a las flores. En la antigua Grecia, por ejemplo, el laurel era un símbolo de victoria y honor, y se utilizaba para coronar a los atletas y a los héroes. El laurel, asociado con Apolo, representaba no solo el triunfo, sino también la inspiración artística y la sabiduría. En Japón, la flor de cerezo o sakura, representa la belleza efímera de la vida y la importancia de vivir el momento presente. La contemplación de la sakura durante el hanami es una tradición arraigada que recuerda la fragilidad y la fugacidad de la existencia.
En China, el crisantemo simboliza la longevidad y la buena suerte. El crisantemo, junto con la orquídea, el bambú y el ciruelo, forma parte de los 4 nobles de la jardinería china, cada uno representando una virtud específica. Incluso hoy en día, sin ser conscientes del todo, seguimos utilizando el lenguaje de las flores en nuestras vidas. Cuando regalamos flores a alguien, estamos transmitiendo un mensaje, aunque no conozcamos todos los detalles de la floriografía victoriana. Una rosa roja sigue siendo un símbolo de amor, un ramo de girasoles expresa alegría y optimismo, y un lirio blanco transmite condolencias. A pesar de la evolución de la sociedad y la aparición de nuevos medios de comunicación, la capacidad de las flores para expresar emociones profundas y significativas persiste. La elección de las flores para un funeral, por ejemplo, no es casualidad. El clavel rojo simboliza el amor y el respeto, el gladiolo representa la fortaleza y la integridad, y el crisantemo blanco es un símbolo de luto y tristeza. Estas flores nos ayudan a expresar nuestras emociones en un momento de dolor y a honrar la memoria de la persona que ha fallecido. La selección de flores para estos eventos está profundamente arraigada en la tradición y ofrece consuelo a los dolientes. Pero el lenguaje de las flores no solo se manifiesta en ocasiones especiales. También puede influir en nuestro estado de ánimo y en nuestro bienestar emocional. Está demostrado que las flores tienen un efecto positivo en nuestra salud mental. Su belleza, su perfume y sus colores pueden reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de felicidad. La simple presencia de flores puede generar una sensación de calma y tranquilidad, contrarrestando los efectos negativos del estrés. De hecho, cada vez son más los estudios que demuestran los beneficios de tener flores en casa o en el trabajo. Las flores pueden aumentar la creatividad, mejorar la concentración y reducir la sensación de fatiga. Incluso se ha demostrado que las flores pueden ayudar a reducir la presión arterial y a mejorar la calidad del sueño. La investigación científica respalda lo que la intuición popular ya conoce: las flores son beneficiosas para nuestra salud y bienestar. Así que la próxima vez que veáis una flor, recordad que no es solo una simple planta con pétalos bonitos. Es un símbolo, un mensaje, una fuente de alegría y bienestar. Es un legado de siglos de historia y tradición. Es un secreto que ha sido transmitido de generación en generación. La contemplación de una flor puede ser una experiencia profundamente enriquecedora, conectándonos con la belleza natural y con la historia humana. Y hablando de secretos, ¿sabíais que el color de las flores también tiene un significado oculto? Por ejemplo, el rojo simboliza el amor, la pasión y el coraje. El blanco representa la pureza, la inocencia y la paz. El amarillo expresa la amistad, la alegría y la felicidad. El rosa simboliza la gratitud, la admiración y la dulzura. El morado representa la realeza, la sabiduría y el misterio. Y el naranja expresa el entusiasmo, la energía y la vitalidad. Cada color aporta una capa adicional de significado al mensaje floral. Así que la próxima vez que elijáis un ramo de flores, tened en cuenta el color de las flores, porque estaréis transmitiendo un mensaje aún más preciso y personalizado. Y si queréis sorprender a alguien con un regalo original y significativo, podéis crear un ramo de flores personalizado, eligiendo cada flor y cada color con cuidado, para transmitir un mensaje único y especial. La creación de un ramo personalizado requiere un conocimiento del lenguaje de las flores y una consideración cuidadosa de la persona que lo recibirá. Imaginad la cara de sorpresa y alegría de la persona que reciba un ramo de flores cuidadosamente elegido, sabiendo que cada flor y cada color tienen un significado especial. Será un regalo inolvidable, un gesto de amor y cariño que será recordado para siempre. Este tipo de regalo demuestra un esfuerzo y una atención al detalle que lo hacen mucho más significativo que un simple obsequio material. Y ahora, para terminar este fascinante viaje a través del lenguaje de las flores, quiero compartir con vosotros algunos datos curiosos que quizás no conocíais. ¿Sabíais que la flor más cara del mundo es la orquídea Shenzhen-nongke? Fue creada por científicos en China y se vendió por $200.000 en una subasta. Esta orquídea, resultado de años de investigación y desarrollo, representa la culminación del esfuerzo humano por crear belleza y rareza. ¿Sabíais que la flor más grande del mundo es la Rafflesia arnoldii? Puede llegar a medir hasta 1 metro de diámetro y pesar hasta 10 kilos. Esta flor parásita, conocida por su olor a carne podrida, es una maravilla de la naturaleza, aunque no precisamente atractiva para todos los sentidos.
¿Sabíais que la flor más pequeña del mundo es la Wolffia globosa? Tiene un tamaño de apenas 0,1 milímetros. Esta diminuta planta acuática es un ejemplo de la increíble diversidad de formas y tamaños que se encuentran en el reino vegetal. ¿Sabíais que algunas flores, como el girasol, siguen la trayectoria del sol a lo largo del día? Este fenómeno se conoce como heliotropismo. Este movimiento, impulsado por hormonas de crecimiento, permite a la flor maximizar su exposición a la luz solar. ¿Y sabíais que algunas flores son comestibles? Como la flor de calabaza, la flor de jazmín y la flor de pensamiento. Estas flores añaden un toque de color y sabor a diversos platos y son una fuente de nutrientes. Espero que hayáis disfrutado de este apasionante viaje a través del secreto detrás de las flores. Hemos descubierto que las flores son mucho más que simples adornos. Son símbolos, mensajes, fuentes de alegría y bienestar. Son un legado de siglos de historia y tradición. En resumen, hemos explorado la historia de la floriografía, el lenguaje secreto de las flores que floreció en la época victoriana. Hemos visto cómo diferentes culturas han atribuido distintos significados a las flores a lo largo de la historia. Hemos descubierto cómo las flores pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestro bienestar emocional. Y hemos compartido algunos datos curiosos sobre las flores que quizás no conocíais. Este viaje nos ha revelado la profundidad y la riqueza del mundo floral, demostrando que las flores son mucho más que simples objetos de decoración. Son portadoras de significado, capaces de comunicar emociones y de influir en nuestro bienestar. Gracias por acompañarme un día más en mi canal. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Me encantaría saber qué pensáis sobre el tema de hoy. ¿Conocíais el lenguaje de las flores? ¿Habéis utilizado alguna vez las flores para transmitir un mensaje especial? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras experiencias. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que os resulte interesante. Y antes de despedirme, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre el canal. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. En mis redes sociales podéis encontrar más información sobre el mundo de las flores, así como consejos y sugerencias para incorporar su belleza y sus beneficios a vuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así ser los primeros en descubrir nuevas curiosidades y misterios como el que hemos explorado hoy. Dadle al botón de me gusta si os ha gustado el vídeo y compartidlo con vuestros amigos. Animaos a dejar un comentario contándome qué os ha parecido. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.